Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver de la estación de medición eh, qué es lo que tenemos que hacer para colocarle las señales a Machine Simulator para que haga aproximadamente lo mismo que el vídeo que tenemos. Entonces vamos a ver qué señales hacen falta y a partir de lo que ya teníamos, que era el montaje, simplemente el montaje físico, pues poner todo lo que hacía falta o todo lo que hace falta pues para que se pueda funcionar con ello. Bien, entonces vamos a ver de lo que es eh, el manual. He sacado lo que son las entradas y salidas y las he colocado todas agrupadas, ordenadas aquí. Entonces, en una hoja de cálculo, como tengo costumbre. Entonces, tengo por un lado la pieza a manipular en el de la cinta, que le llamo fotocélula cinta 1 inicio. Después la pieza en el centro de la cinta, que tengo aquí, no piezas al final de la cinta, no fotocélula en el fin. Esto no nos lo va a dar la fotocélula, tendremos que trabajarlo y calcularlo. Sensor de distancia, que esto no sé si lo vamos a utilizar como tal, la entrada digital, pero sí que usaremos la entrada analógica. eh, la pinza con los dedos abiertos, pinza abierta, pinza en la parte superior, pinza arriba, actuador giratorio en posición de cinta transportadora, pinza giro cinta o actuador giratorio en posición de mesa de medición, pinza giro mesa. Hasta que llegan todas las entradas, que son las 8 entradas que nos vienen con la máquina o que nos vienen definidas con la máquina. Las salidas digitales son avanza cinta, pues la cinta retrocede, esta como no la usamos no la voy a poner, avanza separador tope, abre pinza, eh, pinza en parte inferior, pues abre pinza, eh, baja pinza, eh, gira actuador hacia mesa de medición y gira pinza. Vale, ahí están todas las entradas y salidas digitales que nos dice el sistema, y después el sistema también nos dice que lleva una analógica que es sensor de distancia, que este lo tendremos como entrada analógica de sensor de distancia, ¿vale? En donde al colocarla he medido la pieza grande y la pieza pequeña, qué distancia nos da. Bien, a estas les he añadido lo que sería una botonera con seta de emergencia, entradas digitales de seta de emergencia, pulsador de reset, de selección automático, de marcha, de paro. Después, ya para activar manualmente la cinta, el separador, el tope, abre pinza, baja y gira para tener todas estas. Después, el creador de una pieza y el destructor de la pieza. Y después ya, según el sensor de distancia, se nos va a calcular por entrada digital de pieza grande o pieza pequeña. En cuanto a salidas digitales, tenemos la salida de alarma, la luz de reset, que corresponde ya a cada una de los botones, la luz de manual, la luz de automático, que esto correspondería al selector,
la luz de marcha, de paro y de cinta, los pulsadores, la luz de separador, la luz del tope, la luz de abre pinza, la luz de baja pinza, la luz de gira pinza. Esto de VP no está bien. La luz de VP creador y la luz de VP destructor. Bien, con la luz también haremos crear y destruir. No hace falta otras dos señales más. Bien, entonces tenemos estas entradas, estas salidas, que son las mismas que estas. Y entonces, para ello, hacemos lo siguiente. En primer lugar, en la fotocélula de inicio, nosotros tenemos esta fotocélula, ¿vale? Esta fotocélula que lo que hará será detectarnos que tengamos una pieza aquí. Es esta. Bueno, yo aquí he agrupado en el grupo cinta. En el grupo cinta tengo lo que es la cinta, lo que son los laterales, lateral 1, 2 y 3, lo que es la sujeción, lo que son las tapas, estas verdes, 2, 4 y 6, por 2, 4 y 6, lo que es el soporte del pistón, que es este, avance de tope, que será, he creado un elemento estático, ¿vale? En donde lo he colocado en la posición 000 y porque para hacer avance de tope no necesito colocarlo con el tope, sino que simplemente hacerlo padre de lo que es el pistón, que es este es lo que va a salir, lo que vamos a ver que sale, y realmente lo que haremos será mover el avance de tope, el elemento estático, que es en formas básicas elemento estático, que le he hecho una escala física de 0,1,0,1,0,1, pues bueno, no hace falta que sea más grande, incluso podría haber sido más pequeño, y con esto, al desplazarlo en este eje, vamos a mover el pistón. Después, como motor de cinta, he colocado un elemento plano, que es este elemento plano, al que he ajustado en medidas a la cinta. Le he dicho el PLC Avante 0, vale, que es la cinta esta, la salida digital 0, y con esto nosotros lo que haremos será, si colocamos la cinta 0, vemos que se mueve. Entonces lo hemos girado convenientemente para que se mueva en el sentido que queremos. He tenido que rotarlo 180 grados por utilizar el PLC Avance. Si no lo hubiese rotado, habría usado el retroceso y ya está. Y lo que es la posición la he adecuado a la de la cinta, y después he colocado la escala del plano ajustada a la cinta. Bien. Bueno, luego tengo el soporte del derivador, que es este. El giro del derivador, lo mismo. Este es un elemento estático, básico estático, que le he dado, bueno, a este sí que lo visualizamos. Cuando se trata del giro, lo tienes que poner justo en el eje del giro, donde quieres que girando este elemento, tiene que girar lo que es el derivador, que es esta pieza. Entonces
pues lo he tenido que crear en el centro del giro. Me da igual el eje vertical, pero los horizontales lo tengo que crear en el eje. Vale, lo he puesto para que se vea un poco y le he dado de escala física 0.01, 0.01 y bueno, de altura 0.1. Me da igual que sea colisionable o no. No es necesario que sea colisionable. Lo hago visible. Me da igual, lo podría hacer invisible y no se vería, pero no pasa nada porque es muy pequeño. Entonces lo posiciono en la posición correspondiente y después tendremos que ajustar por programa cuál es el giro del derivador. Entonces el giro del derivador ya veremos cómo lo hacemos. Después esto, que es el derivador, la pieza, la fotografía, digamos, ¿vale? Que es el elemento modelo 3D con el modelo este, que es el derivador. Es hijo del giro de derivador para que cuando giremos este, pues nos gire su elemento. Y después le he colocado una pared 1, que si yo lo hago visible, es una pared que va a girar también por ser hijo del giro derivador, va a girar con el mismo, que a su vez le he colocado una fuerza también para que cuando golpee la pieza se nos vaya para la rampa. Bien, esto lo veremos también. Después tengo el soporte de la cinta de la fotocélula de inicio, lo que es la fotocélula de inicio, o sea, el soporte, dos tramos, porque he sacado de aquí y he colocado hacia arriba, que son elementos estáticos. No hace falta que sean colisionables, pero bueno, lo he dejado ahí por defecto. Y la fotocélula de inicio, que es ni más ni menos como en todos los sensores que he colocado, es un sensor inductivo. Todos los sensores los he colocado inductivos, pero más que nada por la forma. He colocado el pequeño y le he ajustado a la distancia para que me detecte la pieza cuando está en el inicio, colocada cuando el pistón está fuera, y la tengo aquí colocada. Entonces ella me dirá cuando la tengo en el inicio. Entonces la distancia de medición es de 0,5, es lo que le he puesto yo, he modificado y he colocado, pues bueno, la posición en el sitio correspondiente y la rotación correspondiente, ¿vale? La adecuada. Entonces le he asignado una entrada digital 0, que si vemos aquí, la entrada digital 0 corresponde a la fotocélula en inicio, directamente. Después tengo la fotocélula central, está el inicio, está la central y está la final de la cinta, que tiene también dos soportes, o sea, las dos piezas de soporte, y al final la final también he hecho lo mismo, y después con la propia fotocélula del centro, a la que he ajustado también la distancia 0,5, la he ajustado en rotación para que esté apuntando hacia aquí, y le he asignado la entrada digital de PLC, la 1, y la 1 es esta, la fotocélula en el centro. La fotocélula del fin, como es no detectar la fotocélula, a esta, bueno, he asignado los dos soportes y he colocado la fotocélula del fin, que simplemente va girada 270 y 90, y no le he colocado ninguna señal, porque esta, como es no fotocélula, pues esto lo vamos a ver con la programación, y le he puesto distancia de detección 0,5. Esto es en cuanto a la cinta. Con esto terminamos con
las detecciones y motores y movimientos de la cinta, que después veremos los movimientos uno a uno. En la rampa, bueno, pues tengo la rampa base, la rampa derecha, izquierda, izquierda, la sujeción, que es esta, la tapa 1, la 2, bueno, las tapas, la rampa inferior, que es esta tapa, esta sí que la hago colisionable, la de abajo, esta tapa de abajo la hago colisionable. Y después las tapas también. Bien, y aquí le he colocado un motor de rampa, que es un elemento plano, que si lo hago visible, pues lo tengo aquí. A este motor de rampa le he asignado la misma salida digital del motor de cinta, para que cuando esté en marcha el motor de cinta esté en marcha el motor de rampa. Le he dejado la velocidad por defecto, que es 2, así como al de cinta le he puesto 1, a este le he dejado 2, la de por defecto, para que acabe pronto la pieza abajo. Y lo he hecho no visible, por supuesto. Lo demás todo por defecto. Lo he posicionado en el sitio conveniente, lo he rotado los ángulos necesarios para seguir la rampa, porque la rampa no es horizontal, y ya está. Y después la rampa lado 1 y lado 2 le he colocado dos elementos estáticos colisionables. Si los hago visibles es así, simplemente para que vayan encajonados las piezas que bajen abajo, ¿vale? Entonces los he hecho ambos colisionables, de tal forma que las piezas no se me salgan una vez entrada en la rampa, simplemente solo puedan llevar una dirección. Las he colocado también con el ángulo de rotación para continuar lo que es la rampa, y le he dado las medidas convenientes, pues un 0.01 de grosor, y después pues la altura de 0.5, y la escala física me he adaptado a la rampa. Bien, entonces ya hemos visto lo que es la rampa, el grupo rampa. Ahora vemos el grupo mordaza. Grupo mordaza, grupo pinza, es lo mismo. Bien, el grupo mordaza tiene muchos hijos. Bien, es un árbol bastante potente. Bueno, lo que son los grupos los he creado en un elemento vacío, en empty. Aquí, de formas básicas, el elemento vacío. Y le he asignado el nombre y lo he colocado en la posición 000, que puede ser que después lo haya cambiado un poco de posición para ajustar físicamente, porque con el grupo ya lo vas cambiando todo, moviendo lo que es el empty, vas colocándolo justo en el sitio, entonces lo ajustas así, o es una forma de ajustarlo. Bien, dentro del grupo mordaza he colocado el cuerpo del soporte, que sería este cuerpo de soporte, perdón, este de arriba, que es un modelo 3D. Después el eleva mordaza, que es otro. Bueno, aquí le he colocado un elemento estático en la posición 000, que luego aprovecho para colocarlo en la posición que yo quiera, vertical. Entonces, primero tengo el pie, que es este, el soporte. Después tengo el eleva mordaza, que es el elemento estático, que es el que vamos a mover. Si lo puedo hacer visible o no.
pero no lo hago visible porque si no al moverlo puede salir, puede visualizarse, y le doy una escala física de 010101, lo dejo aquí en la posición 000. Después lo he tenido que subir pues porque para salvar las piezas grandes, etcétera. Entonces, bueno, pues este va a ser el padre, el que voy a mover en elevación para mover lo que sería el pistón con este cuerpo de abajo y con las pinzas, ¿vale? Giro de mordaza es un elemento estático que lo he colocado aquí en el centro del giro de todo esto, pues para que todas estas piezas giren hasta la posición mesa o hasta la posición cinta. Entonces ese sí que he tenido que ajustar en la posición, sobre todo en horizontal, en altura da igual, con tal que esté en el centro del eje me vale. Física escala esta y la hago invisible. Si lo hiciese visible, bueno, tampoco lo vemos porque está en el interior. Bien, entonces este es el elemento que voy a girar. Después, pistón, soporte, mordaza, que es este pistón, ¿vale? Que es el modelo 3D, que es el que voy a girar y el que voy a mover, lo voy a mover según eleva mordaza y voy a girar según el giro mordaza, ¿vale? Entonces este es uno de los elementos que diseñé con Onshape. El cuerpo del soporte mordaza, que sería este, ¿vale? Entonces este cuerpo, pues nada, está unido al pistón, pues porque es hijo de él. Y después le coloco un hook que este le dio de salida y entrada nada, ninguna. Este lo coloco en forma conveniente y le doy un escalado conveniente para que, bueno, en el centro de las pinzas, para que pueda sujetar lo que es la pieza que le coloquemos, ¿vale? Cuando lo activemos, pero no lo vamos a activar con salida digital, sino que lo vamos a activar cuando nosotros queramos, es decir, cuando pongamos las pinzas hacia adentro. El abrepinza es un elemento estático, el abrepinza 1. He colocado uno para la pinza 1, otro para la pinza 2, que lo coloco abajo en el 000 porque lo único que va a hacer es traslación en este sentido. Entonces, bueno, pues esto me va a servir para trasladar lo que es la pinza 1. La pinza 1 es esta pieza que viene con la pinza 1 soporte. Recordemos que nos salían dos piezas, no nos dejó unirlas Onshape porque no pegaban, por lo visto no estaban en contacto, pero bueno, visualmente estaban en contacto, con lo cual lo dejé así. El abrepinza 2 es exactamente igual que el abrepinza 1, que es otro elemento estático, que es que lo moveremos a la vez que el abrepinza 1 para abrir o cerrar. Y el pinza 2, este sí que nos permitió el Onshape hacer las dos piezas en una, juntarlas, que es aquí. Como vemos, no hay ningún problema. Y luego tenemos el pie, el pie del soporte, vale, que es el pie grande, vale. Entonces todo esto pertenece al grupo mordaza. Este sería el pie del soporte. Bien, ahora en el grupo medición, pues es otro elemento vacío que lo que nos va a alojar es todo este grupo, el de medición. Entonces, con este, en principio lo puse en la 000 posición y luego la he ajustado en función de requerimientos.
¿vale? Cuando giro la pinza, dejo la pieza, vamos, la dejo bajo la pieza aquí, la mido, etcétera. Entonces, centrado con lo que es la mesa esta. Entonces tengo el pie soporte, que es el pie, la mesa de medición, que es esta, ambos hechas con OnShape, y después tengo el soporte inductivo, que es un elemento estático que simplemente lo utilizo como soporte de lo que es el inductivo. Este no lo voy a mover, o sea, va a ser estático fijo. Y después tengo el inductivo, el cual lo roto de forma conveniente. Bueno, esto de -5 es un 0, pues que se me habrá puesto en -5, y la escala en esta no la toco, simplemente toco la rotación, ¿vale? Y la posición, ¿vale? Y a este sí que le asigno, este es el que nos va a medir si la pieza es grande o pequeña. Entonces este le asigno por un lado la señal de PLC de entrada, la 3, es decir, esta, el sensor distancia, que no lo vamos a usar para nada, esa entrada, pero bueno. Y después la entrada analógica de distancia, que es esta, la 0, ¿vale? Que me va a dar estas dos distancias en función de sea la pieza grande o pequeña. Y le voy a decir una distancia de 2 metros. ¿Para qué le digo la distancia de 2 metros? Para que pueda medirme la pieza, sea del tamaño que sea. Bien, esto en cuanto al grupo de medición, y ya tenemos esto. Grupo WordPad. El grupo WordPad tenemos las tres piezas, el WordPad 1, que será del tipo 1, que será de escala física esta, y la escala de la pieza pues es la normal, es la normal, la estándar. Bien, a esta pieza le he asignado, como vemos, bueno, es de un modelo, ¿vale? Le he asignado el modelo y le he asignado una textura plástico verde. Después tenemos el WordPad 2, que es exactamente igual que la 1, pero que es el WordPad Type 2, y le he asignado el plástico rojo. Y el WordPad 3, que es lo mismo que las otras, pero en escala física me cambia esta, que es mayor, y el modelo de escala aquí es 1.5, cuando este modelo de escala era un 1, ¿vale? En los demás sitios. Y después el WordPad Type es del 3. Bien, eso en cuanto a las piezas. Después el creador de piezas, este me va a crear pieza de las 3, ¿vale? Y con intervalo 0, es decir, que la voy a activar yo con una salida digital. Entonces, ¿qué salida digital voy a ponerle? La 18. Esta, la de luz WordPad Creator. Vale. Bien. Entonces, con esta, cuando active esa salida digital, se me va a crear una pieza de un tipo de estos dos. Después tengo el WordPad Destructor 1, que es el destructor de la cinta, y el WordPad Destructor 2, que es el destructor de la rampa. El destructor de la cinta lo he colocado bien a la salida de aquí para que me llegue a detectar el detector este de final de la cinta, y le digo que me destruya siempre. Es decir, cuando el elemento llegue aquí, que lo destruya. En cuanto al destructor de lo que es la rampa, le he asignado la salida digital 19, es decir, esta salida digital, la 19, vale, que cuando yo la active se me va a destruir. A su vez, bueno, se me activará el piloto que sea, vale, con la misma salida. Bien, pues esto en cuanto al grupo de piezas de WordPad. Luego
he cogido un panel button de los que tenía hechos, uno completo, al cual le he quitado cosas. Y, por supuesto, lo he tenido que adaptar. Vale, entonces le digo nueva pieza en la entrada y salida 19 y 18, que es la entrada 19, creador, y la salida 18, creador. Es decir, con esta salida voy a activar el piloto de nueva pieza, a la vez que, como hemos visto, me creo una pieza, ¿vale? Con el WordPad Creator, que lo tenemos en el grupo VP. Bien, y después con la entrada 19 es la entrada que nos va a llegar al PLC cuando se pulse. Después tengo el selector 1, ¿vale? Que es el del manual automático. Manual automático es un selector de 2 posiciones y utilizo la entrada digital 10. Entonces la entrada digital 10, que será esta entrada digital 10, señal de automático. Bien, y le he colocado manual automático en lo que es en el label, la etiqueta, que como sabemos el selector no la trae. Entonces la he creado con un botón type cualquiera al que le digo de tipo label. Bien, y pongo manual auto. El botón de cinta, que es este, se lo asigno, o sea, es para poner la cinta en marcha, el manual, se lo asigno aquí, a las entrada 13, que es la cinta, pulsador de cinta, y la salida 12, que es la luz del pulsador de cinta. El botón de gira separador, se lo asigno a las entradas 14, 13. Bueno, puedo coger esto, vamos a ver. No tenía previsto, bueno, nada, lo iremos abriendo y cerrando. 14 y 13, y así sucesivamente en todos, ¿vale? Después el botón de tope en el 15-14, el botón de abre pieza, de pinza, botón de baja pinza, botón de gira pinza, le asigno las entradas salidas, botón de reset, lo mismo, botón de start, botón de stop, seta de emergencia, que el contacto normalmente cerrado es como viene normalmente. He hecho la cinta, el tope y la guía separador. La cinta le he dicho conmutado, la guía separador le he dicho conmutado y el tope le he dicho conmutada también, que es un conmutador. El botón abre pinza también, el de baja también y el de gira también. O sea, todos estos los he hecho conmutadores. Después el botón de reset es pulsador, el de start es pulsador, el de stop es pulsador, vemos que no está conmutado. El botón de emergencia, pues normal, la seta. Piloto de manual le he dado el color azul y se lo he asignado a la luz 8. Simplemente es un piloto. El de automático, bueno, y le he dado una escala de 0,5, 0,5, 0,5. Luego la sirena, que es esta. Le he dicho con sonido y le he dado a la 6, y el botón de retirar pieza lo que me va a hacer va a ser la PLC 20, que activará a la vez que activemos para el destructor, ¿vale? Y la luz, la 19,
perdón, esta es la 20, la entrada digital, el creador, a ver, PLC out, la luz, vale, el PLC out, la luz será la 19, que es la del destructor, y la entrada digital la 20, que será la del destructor, vale. Entonces con esta no solo hacemos la luz, sino que además destruimos la pieza en lo que es la rampa y ya está. Bien, con esto hemos hecho lo que son, tenemos todos los sensores y todos los actuadores. Entonces esto lo hemos completado con lo siguiente. En el código script tenemos que todas las entradas digitales he definido las direcciones, las de todas las salidas digitales, la de la entrada analógica. Después los movimientos he definido el valor absoluto de cada una de ellas, pues tope on y tope off, pues no sé, para 0.3, 30 centímetros. Separador on, separador off, pues cuando me arranca el separador off, como vemos aquí se mete un poco en la cinta, pues me va a girar y me va a girar 7 grados y el separador on se me va a poner aquí en esta posición menos 35 grados. Mordaza on y off en vertical, subir y bajar, pues la mordaza off tal cual está, no, la mordaza off menos 0,1 y en la mordaza on a menos 0,55, vale, es decir, bajará 0,1 o 0,55 cuando esté abajo. El giro, pues en off está aquí en esta posición y en la mesa en on gira menos 90. El abre pinza, tenemos las dos pinzas, la 1 y la 2, que las tenemos que abrir de forma, aunque sea a la vez, pero de forma independiente. Luego he memorizado cuando la pinza está arriba y cuando la pinza está abajo. Bien, que son booleanos. Ahora en la inicialización defino los nombres de las entradas digitales, defino los nombres de las salidas y los nombres de las entradas analógicas. Y en el main controlo las entradas digitales, controlo los movimientos horizontales, controlo los movimientos verticales y los movimientos de giro. Es decir, estas serían las entradas digitales, pues las que no me las da directamente el detector. Los movimientos horizontales, pues todos de traslación. El movimiento vertical también, los movimientos verticales son de traslación y luego este movimiento es de giro. Entonces las entradas digitales, aquí le digo, bueno, el abre pinza el máximo, bueno, primero controlo si la pinza está abierta para decirle a la entrada digital de pinza abierta, ¿vale? Que será la entrada digital de pinza abierta, que como hemos visto, entrada digital de pinza abierta será esta, ¿vale? Que es esta. Entonces a esa entrada digital, ¿cuándo le voy a activar? Pues cuando el abre pinza 1, que está en el grupo no, en el grupo mordaza, perdón, ahí lo tengo, ¿vale? Entonces le digo que cuando en Z se encuentre entre el máximo y el mínimo, me active pinza abierta. Bueno, aquí muestro pinza abierta, ¿vale? Bien, después voy a mirar a ver si está
el giro de mesa. Entonces, en posición, como entradas digitales. Entonces, para el giro de mesa, defino un max, ya he definido un max min, ahora un más 1, min 1, 360 grados más el giro de mordaza on más 0.01, que es la tolerancia entre 0.01 y menos 0.01, igual que aquí, ¿vale? Entonces, cuando la entrada digital se me activará cuando como es de rotación, que claro, todo es en entradas y todo lo he puesto tanto en traslación como en rotación. Se trata de rotación, entonces cuando el giro de mordaza se encuentre entre el máximo y el mínimo en la posición de giro mesa, ¿vale? Es decir, en giro on, entonces voy a decir que está en la posición giro mesa, es decir, voy a decir en la entrada digital de pinza, giro cinta o giro mesa, ¿vale? Giro mesa aquí y giro cinta aquí. Giro cinta lo mismo cuando, o sea que está girada hacia la cinta en el giro de mordaza off, ¿vale? Es exactamente igual que el otro, pero en la otra posición, con el max 2 y min 2. Bien. Ahora voy a controlar si la pieza es grande o pequeña. Hemos dicho que según he visto el detector, pues tenía 785 de 816. Vale, pues entonces para controlar para activar la entrada digital de pieza grande o pieza pequeña, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues cuando la pinza esté girada en el sentido de la mesa y además cuando la pinza esté abajo. Vale, entonces es el momento en el que tengo que mirar, porque claro, si la pinza está arriba, pues siempre me marcaría la misma posición, la misma distancia. Entonces es cuando la pinza está abajo y cuando está girada, es decir, cuando está sobre la mesa de medición. Entonces, como tengo 785 y 816, vale, pues le digo que si está por encima de 800, que sea la pieza pequeña, la pongo a true, ¿vale? Y si está por debajo, que pongo a true la pieza grande y la otra en falsa. Ahora controlo si no fotocélula de fin. Entonces, según la entrada digital activaré la entrada digital de no fotocélula de fin cuando no me lea la fotocélula cinta fin status, que esto es en los sensores, el inductivo, el status me dice si está detectando o no. Entonces, cuando no detecte, es cuando me va a dar no hay nada. Vale, cuando se me activará no hay en fotocélula fin. Y cuando detecte me lo va a quitar, ¿vale? Por esta negación. Bien, controlo los movimientos horizontales. ¿Qué movimientos horizontales tengo que controlar? Bueno, pues el tope, que sería este tope, ¿vale? Le voy a decir que si está activo la salida digital de tope, entonces me mueva lo que es avance de tope, que es el estático que hemos definido para mover el tope, ¿vale? A la posición, o sea, en X, con la velocidad 1, a la posición tope on. Vale, y si no, bueno, esto lo he sacado, si me voy más arriba, el get animation position, vale, pues esto lo he sacado según formas básicas, el static elemento, y ahora tengo get animation position. Pues tengo el rotation aquí, vale, y el get animation position, que estará más arriba, creo,
vale, que retorna la posición del componente en el eje pasado, vale. Entonces en getAnimationPosition le digo en el eje Z, y en el rotation aquí, por ejemplo, que es este, getAnimationRotation, pues me retornará el ángulo en el eje pasado, vale. Rotation en el Y, vale, en este caso. Después lo que es bueno, el getInput lo tenemos aquí en los IO Manager. Tenemos el getInput cuando se trata de una digital, entrada digital, getOutput, salida digital, getInput, getOutput cuando es una salida analógica y getInput cuando es, perdón, ese no, getInput. Este dice retorna el valor de la salida analógica de esta salida, ¿vale? Bien, entonces el de esta salida. Y el set input, vale, pues activa la entrada digital con el valor de status, ¿vale? Entonces, este número de entrada con el status, este número de entrada con el status, con false con true. Bien, entonces en el control horizontal, con el tope, hago el animation move, que es con un elemento estático, le digo dirección, velocidad y destino, ¿vale? Entonces dirección en X, velocidad con velocidad 1 y destino al tope on o al tope off. Depende de la salida digital de tope, ¿vale? El abrir pinzas, vale, pues como van emparejadas, cuando dice abre pinza, pues abro a pinza on 1 y a pinza 2 on 2, ¿quién? Los elementos abre pinza 1 y abre pinza 2 con animación move. Animación move, que es esta, que es la que acabamos de ver. Y después le digo la mordaza, que le he llamado HUD mordaza. Esto está en los elementos físicos, en el hook. Entonces yo aquí le digo hook pick, pues el pick está aquí. Y dice si el valor pasado es verdadero, el elemento hook vamos, que detecta y lo hace un take, lo recoge, ¿vale? Lo recoge, lo sujeta si es verdadero, y si es falso, pues lo libera, ¿vale? La pieza. Bien. Esto es en cuanto a los controles horizontales. Los verticales, pues en lugar de ser en X, y aquí en este caso en Z, porque depende de la posición, X y la X y la Z son los movimientos horizontales y la Y son los movimientos verticales, ¿vale? Entonces mueve la mordaza hacia abajo, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando esté activa, cuando lea activa la salida digital baja pinza. Entonces eleva mordaza, que es de la mordaza animation mover, que ya lo hemos visto en el eje Y con la velocidad 1, a la posición V mordaza on, vertical mordaza on, y aquí a la off, ¿vale? Depende. Simplemente con el baja pinza, si está actuada, pues baja, y si no, sube. Ahora, calcula cuando la pinza está arriba y abajo. Entonces, según V mordaza on y V mordaza off, pues calcula el máximo, el mínimo, y el máximo 2 y el mínimo 2, ¿vale? Vale. Entonces, para las mordazas off más 0.01 y menos 0.01 es el máximo normal. Y después
con el on para el máximo y el mínimo 2. Entonces, el máximo normal será este, para saber si está arriba, y abajo el máximo 2, ¿vale? Con mordaza off está arriba y con mordaza on está abajo. Es decir, cuando ha subido, cuando baja, con mordaza on, y cuando no baja, es decir, cuando sube con mordaza off, pues aquí lo mismo. Y entonces calculo si está la pinza arriba o la pinza abajo. Y después solo tengo definida la entrada digital de pinza arriba, entonces activo la entrada digital de pinza arriba con pinza arriba, que es un booleano que he declarado arriba, ¿vale? Antes. Si tuviese la de pinza abajo, pues pondría igual la pinza abajo, ¿vale? Ahora controlamos el giro. En el giro usamos el animation rotate, en este caso, ¿de quién? De el elemento estático, ¿vale? Entonces el animation rotate es este, ¿vale? Que gira en el eje Y, a los grados, separador on o separador off, a la velocidad de giro 30 y el sentido de giro 2, que 2 es si es 2 en modo absoluto, es decir, a los grados que le pongo aquí gira esté donde esté. Y si está aquí, pues no pasa nada, se queda ahí, ¿vale? Esto es el 2. Si fuese el 0 o el 1 sería en sentido reloj o al contrario y en posición relativa. Este es absoluto, el 2. Bien, entonces cuando giro el separador, aplico la fuerza siempre de la pared 1. La pared 1 es lo que le hemos dicho aquí. Este elemento es pared 1. Aplico la fuerza según el eje y X con un valor de 6, ¿vale? Y en los otros ejes nada. Ahí tengo que pasarle un vector 3. Entonces, pared 1, que es un elemento estático, aplica la fuerza en el elemento dinámico o bien en el work que es el caso nuestro, cuando pega con este elemento, ¿vale? Y entonces en un vector 3, ¿vale? Bien, y ahora el giro de la mordaza, pues cuando está leyendo la salida digital de gira mordaza, pues el giro mordaza, la pieza giro mordaza, que es también otro elemento estático, animation rotate, pues en qué eje, en el Y, lógicamente, lógicamente aquí en este caso solo giramos en el Y, giro la mordaza a la posición giro on con la velocidad de 30 en valor absoluto, y si no, pues lo giro a la posición off. Es decir, cuando está activa la giro a on y cuando no está activa la giro a off. Bien, pues con esto lo que nos queda ya es lo siguiente. Yo aquí, bueno, lo que mejor podemos hacer es hacer como si fuese un proceso manualmente y vemos cada una de las cosas como nos queda. Bien, bueno, si yo le pulso al 1, vale. Entonces yo le digo tope y me sale esto. Le digo cinta 1 y se me pone en marcha. Bueno, si no le digo cinta 1 y creo un elemento, yo no tengo fotocélula de inicio, sí que tengo fotocélula de fin. Tengo la pinza arriba, tengo la pinza en el sentido de la cinta y luego, bueno, pues la seta de emergencia. Entonces lo primero que tengo que hacer es abrir pinza, ya la tengo abierta, vale. Entonces yo le digo cinta 1, me detecta ya la fotocélula de inicio. Si yo le digo ahora baja pinza,
se me ha ido de arriba. Y ahora si le digo cierra, no abre pinza, se me cierra. Y a la vez ha entrado el hook, como les recuerdo, si le digo sube pinza, sube la pinza. Si le digo gira, me gira a la posición mesa. Vale. Y ahora, bueno, me está detectando este detector, pero me da igual, todavía no mido, porque está girado pero no está abajo. Entonces, bajo la pinza y aquí me está leyendo. Me está leyendo 816, lo que hemos visto, ¿vale? Que si vengo aquí, bueno, solamente leo en el caso de pieza abajo. Por lo tanto, bien, ahora subo la pinza, quito el giro, la bajo, perdón, la subo otra vez, quito el tope, la bajo y abro la pinza y la subo. Y ahora ya, como es una pequeña, lo que haría sería girar este elemento, el separador, ¿vale? Recordemos que tenemos bueno, nos gira sobre este y luego tenemos lo que es la pared, ¿vale? Que nos va a rechazar lo que venga. Cuando golpee se nos va a ir hacia la rampa. Entonces, si yo le digo cinta 1, lo que venga se nos va a ir con la rampa. Bien, esto, la rampa va a funcionar a la vez que la cinta 1. Si yo le quito el separador, pues ya está. Si ahora le digo quiero crear otra cinta, bueno, pues aquí tengo la entrada analógica, que lo tengo en 0 ahora, ¿vale? Entonces, bueno, yo abro el tope, pongo en marcha la cinta, quito el tope abierto, bajo la pinza, la cierro. Ahora aquí el sensor distancia es 0, ¿vale? Pero bueno, en la entrada digital hemos detectado pieza pequeña antes. Está todavía activa. Activaremos pieza grande cuando se cumplan las condiciones de que esté girado y abajo, ¿vale? Y según la lectura analógica. Entonces, subo la pinza, la giro, ya me detecta una distancia por el hecho de estar aquí, pero todavía no me ha puesto pieza grande, ¿vale? Entonces, bajo la pinza y una vez que está abajo ya me detecta la distancia precisa y ya me dice ya que es pieza grande, que ya no es pequeña. Entonces subo la pinza, la giro, la bajo, abro la pinza y la subo. Y entonces ya pongo en marcha la cinta 1. Y cuando llega ahí me desaparece. Bien, ¿cuándo va a desaparecer? Bueno, yo esto lo tengo previsto, el WordPad destructor, ¿para qué? Para que cuando haya 6 elementos aquí me destruya, ¿vale? Entonces esto en cuanto a entradas-salidas de, bueno, si aquí le pulso el 2 me voy aquí. En cuanto a entradas-salidas físicas de lo que es la máquina. Y ahora veremos aquí nueva pieza, ¿vale? Es el WordPad Creator, la pinza, la cinta que es selector, el tope que es selector, todos estos son selectores del separador, retira pieza que es el destructor, el reset que es el reset, estos son conmutadores también, sube, para, baja y pinza, giro, el automático y manual, el start, pulsador de start, pulsador de stop y aquí la seta de emergencia. Y después las salidas digitales serán la alarma, la luz del reset, la luz del manual, la luz del automático, la luz de marcha, la luz de paro, la luz de la cinta, la luz del separador de giro, la luz del tope, la luz de abre pinza,
la luz de baja pinza, la luz de gira pinza, la luz del creador de WordPad y la luz del destructor. Y con esto ya tenemos todo preparado para poder hacer el programa de PLC y primero diseñarlo, diseñar el graphic, hacer el programa de PLC y controlar todo esto con el PLC. Bien, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.